Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hermano Dani, ¿cómo está, hermano? Muy bien, muy contento de estar aquí con usted y con su audiencia. Es un placer estar con usted. El placer es mío, hermano, de verdad que esperamos que este live sea de mucha edificación. Am, Estoy muy contento y pues que toda la gloria sea para el Señor en esta noche. Amén, que así sea. Y pues un gusto estar con ustedes. Ya anticipaba mucho habernos podido juntar para hablar de estos temas y muy, muy contento de poder participar con toda su audiencia. Y bueno, tal vez se conecten algunos de mis seguidores también, no lo sé, ya veremos. Amén, hermano, gracias. Muchas gracias. Saludamos a todos los que se están conectando a este live. Hoy tenemos de invitado al hermano Chris Dupont y vamos a hablar sobre el tema la duda en el cristiano. Y también estaremos hablando Correcto. del libro Licencia para Dudar, que es de mucha edificación y bendición. Así Ah, que, muchas gracias. que esperamos que todos sean edificados, ¿no? Correcto, así es. ¿No? Bien, podría empezar con una oración, hermano. Adelante. ¿No? Claro que sí. Señor bendito, gracias por esta oportunidad de estar con mi hermano Dani y con toda la gente que nos escuchará este día y tal vez en el futuro en la grabación. Y pues queremos hablar de este tema, a darte la gloria, agradecerte poder estar vivos y sirviéndote, Señor. Toma este tiempo y gracias por el ministerio de el hermano Dani y todo su equipo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, saludos para todos los que se están conectando. Esperamos que sea de mucha edificación este live. Ah, Hoy tenemos invitado al hermano Chris Dupont y vamos a tocar el tema la duda. Bien, hermano Chris, si nos pudiera hablar algo brevemente sobre usted para las personas quizás que recién se conectan, quizás. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Chris Dupont. Para los que no me conocen, soy de profesión, soy ingeniero en sistemas. He ejercido en esta profesión desde que me gradué hace mucho tiempo ya por ahí en México. Estudié en el Tecnológico de Monterrey en México y resido aquí en el extranjero. Estoy casado con mi esposa, Mónica Franco, con quien tenemos un podcast que transmitimos todos los martes. Es un Ujú. podcast de apologética, de cosmovisión, de temas de cultura también. Y bueno, ese es nuestro ministerio actual y activo. Pero también tenemos una página llamada Veritas Fidei, donde tenemos muchísimo material de todos estos temas también, apologética, cosmovisión, la existencia de Dios. Y bueno, este ministerio, hermano, ya lo tenemos haciendo desde hace tiempo. Una de las cosas que aparte de mi profesión en ingeniería me interesaron mucho es equipar a los creyentes para responder a las cuestiones difíciles del cristianismo y por eso me di a la tarea de estudiar y tuve la oportunidad de estudiar una maestría en apologética cristiana en la Universidad de Biola, o el Instituto Bíblico de Los Ángeles, Ujú. y terminé en el 2016 y bueno, eso fue una ayuda impresionantemente buena para seguir pues ayudando a equipar a los creyentes. Todo esto lo hacemos obviamente sin fines de lucro. Si usted va a nuestras páginas, pues no le vamos a pedir su información y mucho menos donaciones ni nada. Todo lo hacemos. Nosotros invertimos para pues que estos materiales que compartimos sean gratuitos para todos. Así que es un honor y un privilegio servir a Dios y estar aquí con todos ustedes. Una bendición de verdad que pueda usted estar equipando al cuerpo de Cristo en apologética, que en estos tiempos pues lo necesitamos bastante, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y lo bueno es que ha crecido
el interés Ah, en esta área. sí. Eh, no ha sido un camino fácil. Yo recuerdo que cuando empezamos éramos unos poquitos por ahí con el doctor Juan Valdés, Jorge Gil y muy poquitos que estábamos haciendo esto, por lo menos de manera activa en redes sociales. Obviamente había otros teólogos y esto ya haciendo ministerio, pero haciéndolo de manera tradicional. Y bueno, esto yo estoy muy emocionado y muy contento de ver cómo estos temas, debido sobre todo a la necesidad que hemos visto ahora en la cultura Ujú. y el secularismo que está desafortunadamente permeando en la cultura, bueno, esto se ha convertido en una necesidad más que una moda, ¿no? La apologética, Sí, la defensa del cristianismo y el quitar obstáculos para que la gente pueda llegar al evangelio se ha convertido en algo muy, muy necesario. así es. Una bendición su ministerio, también del pastor Juan Valdés, que tenemos la bendición. Este mes lo tenemos en el seminario dando el curso de apologética y todos pues estamos muy, muy contentos con él. Gran amigo Juan Valdés. Ujú. Y hemos compartido muchos viajes juntos y entrevistas juntos. Es un gran hombre, un gran amigo. Amén, así es. Bien, quiero empezar entonces este tema con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la duda y la confianza, ah, según lo que usted habla en su libro, Licencia para Dudar? Bueno, la duda y la confianza están íntimamente relacionadas en el sentido en que eh, la palabra fe y una de las cosas que me molestaba de los llamados nuevos ateos eran que desvirtuaban el concepto de la fe. Y la fe Ujú, la definen o la definían ellos como creer en algo que no tiene sustento lógico o evidencial, o ujú, creer a pesar de no tener un sustento evidencial. Lo definen, por ejemplo, Richard Dawkins define la fe como un parásito mental y nos tacha a los creyentes de enfermos mentales. Bueno, básicamente dice que la fe es una enfermedad mental y ujú, la fe es algo muy sencillo en el sentido bíblico, es una confianza basada en buenas razones. ujú, Y estas razones obviamente pueden ser muy personales o pueden ser basadas en factores externos evidenciales. Entonces, la confianza es eso, pero siempre que uno tiene confianza en algo o en alguien, siempre va a haber un elemento de duda. Y bueno, esto lo podemos ver como para aquellos que nos gustan un poco las matemáticas, como una ecuación muy sencilla. ujú, Y podríamos decir que la fe o la confianza es igual a, en primer lugar, conocimiento. Mientras más tiene uno conocimiento de alguien o de algo, más confianza va a tener en, en esta persona. Mientras más tiempo pasa uno con esta persona, o más tiempo pasa uno estudiando un tema, ujú, más confianza va a tener. Es decir, si yo estoy estudiando matemáticas, voy a tener más confianza de pasar el examen porque voy a tener un mejor conocimiento de la materia. Pero siempre todo esto dividido bajo la duda. La duda es un elemento de incertidumbre que siempre vamos a tener. ujú, Entonces, por mucho que sepamos de un tema o que conozcamos a una persona, por ejemplo, en cuestiones de matrimonio o de amistad, yo puedo conocer a una persona de manera íntima ujú, y conocer muchos aspectos de esta persona, pero nunca la voy a conocer totalmente al momento de decir, ya no hay nada más que conocer de esta persona, ya lo sé todo, nunca vamos a llegar ahí. Entonces, por eso siempre hay un elemento de duda. Y lo que queremos hacer con la fe es que esta duda quede minimizada. Obviamente los misterios de Dios nunca los vamos a saber por completo. Dios es inescrutable, pero eso no quiere decir que no debamos estudiar de ujú. Dios o conocerlo o tener una buena relación íntima con Él. Y eso es a lo que nos referimos con este elemento de
de duda. Así es. Y la Biblia nos dice en el libro de Juan, y esta es la confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que Exacto. el tener el conocimiento nos da esa confianza de que vamos a recibir del Señor. Sí, ¿Verdad? sí, hermano, porque la relación con Dios es una relación personal. Es Ujú, igual que tener una relación con un esposo, una esposa, con un amigo, con un padre, con un hijo. Es el mismo tipo de relación. Y es una relación basada en una confianza que tenemos en un Dios que se ha hecho acreedor a esa confianza, verdaderamente. Y que se ha revelado y podemos conocerlo. Entonces, a manera en que con- lo conocemos y ejercitamos esa confianza con Dios, esa fe con Dios, que es ejercitable, nuestra confianza va a aumentar y nuestra duda va a quedar muy minimizada. así es. Y también el libro de Proverbios pues nos dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tus propios pensamientos, tu propia ¿Sí? O en prudencia. tu propia prudencia, correcto. Es una- Reconócelo en todos tus caminos y Amén. Él enderezará tus veredas. Claro, y sí, me parece muy oportuno su pasaje, su Ujú, versículo, Dani, porque es como, la fe es como ir en un camino, en un auto, y, y tal vez no tengamos la certeza absoluta de hacia dónde va el auto, ujú, pero podemos ver el espejo retrovisor y podemos ver el camino recorrido y decir, bueno, yo no sé exactamente hacia dónde va este ujú, auto, lo tengo en modo automático y lo va manejando Dios, pero ujú, sí sé de dónde vengo, sí sé qué camino he recorrido ya ujú. y Dios es digno de mi confianza y por eso voy a ir Así es. hacia allá. Y no es ningún tipo de fe ciega, es decir, cuando confiamos en alguien ciegamente, Ujú, no es porque no es por decir algo, bueno, acabo de conocer a esta persona en la calle ujú, y voy a revelarle ya entonces todas mis intimidades porque tengo fe ciega en esta persona. No, uno tiene fe ciega en la persona porque ya la conoce, ujú, porque ya tiene uno camino recorrido con la persona y es lo mismo. ujú, Con Dios no tenemos una fe irracional o una fe eh, eh, que no tiene un fundamento de ser. Simplemente ya tenemos camino recorrido con Dios y sabemos a dónde vamos. Y eso mismo lo podemos ver con todos los personajes de la Biblia. Simplemente comenzando con Moisés. Moisés cuando empieza a caminar con Dios, ujú, no era el gran hombre de fe que conocemos, era un hombre que tenía miedo incluso de hablar y Dios le empieza a dar las herramientas necesarias para ir a enfrentarse ujú, al ejército y al monarca más poderoso de la tierra en ese momento. ujú. Y es lo mismo, es ese mismo tipo de relación. Así es. ¿Y, y qué tipos de duda usted nos menciona en el libro y cómo pueden paralizarnos? Sí. Bueno, esto es material al que le debo mucho al doctor Gary Habermas porque él ha hecho mucho trabajo en esto. Y él identifica principalmente tres tipos de duda. Tal vez haya otros que algunos teólogos han identificado, sociólogos, pero los tres principales son la duda eh, intelectual. La duda intelectual es un tipo de duda que se reconoce por la falta de datos o por la falta de información. Es decir, yo tengo una duda porque me falta información Ujú, y en cuanto me llega esa información, la duda se disipa. Es ujú, meramente intelectual. ¿Sí? El otro tipo, y esto por cierto es la más fácil de, entre comillas, curar o de ujú, eliminar. Los otros dos son más difíciles. El otro tipo de duda es la duda emocional. Es decir, eh, una duda emocional es cuando uno piensa en esta duda y siente dolor, ¿sí? ujú, Hay un elemento emocional muy fuerte
ligado con esto y puede ser ligado, por ejemplo, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de un ser querido o al sufrimiento. Es uno de los tipos de duda más emocional más comunes. Entonces, yo en lo personal, confesando aquí enfrente de todos ustedes, es el tipo de duda que más con el que más batallo. Siempre uno tiene un tipo de duda que más, con el que más batalla. Y lo que me ha ayudado es tener una fe intelectualmente sólida para que cuando lleguen estos momentos de titubeo emocional, tenga uno una, un fundamento sólido en donde, eh, agarrarse. Y esto lo podemos ver, el ejemplo clásico es, por ejemplo, la fe de Juan el Bautista. Juan el Bautista, gran hombre de Dios, y al final de su vida, cuando iba a ser ejecutado, iba a ser decapitado, pide a sus discípulos que vayan con Jesús y le pregunten, oye, ¿eras tú de verdad quien dijiste ser el hijo de Dios? Ujú, Y ese es el tipo de duda emocional, cuando uno, sobre todo cuando uno está sufriendo, pasando tiempos difíciles, ujú, es donde se puede asomar este tipo de duda. Y el tercero es la duda volitiva, que tiene que ver con voluntad. Y esto no tiene que ver con emociones, ni tiene que ver eh, con información, es simplemente un deseo arraigado a no ir hacia donde lleva la evidencia. Por ejemplo, tal vez yo sé que estoy haciendo mal en mi vida, que hay una relación que me es ilícita y que Dios la prohíbe y que mis padres lo prohíben, pero no quiero dejar la relación. Es mi voluntad seguir en esa relación, aunque sé que es ilícita, aunque sé que es Dios está en contra de ella ujú. y aunque sé que me va a llevar a un mal. Ese es el tipo de duda volitiva. Y yo diría que tienen relación, pero el más difícil yo creería que es la duda volitiva. Esa es la más difícil de desenmarañar, diría yo. Guau, ujú. Y díganos, ¿qué herramientas usted propone en el libro para controlar la ansiedad provocada por la duda? Muy buena pregunta. Bueno, em, ahí me he apoyado mucho en el doctor JP Moreland. Ujú, JP Moreland es, ha sido profesor emérito de la Universidad de Biola, ujú, junto con el doctor William Lane Craig. Un gran hombre de fe, un gran hombre de Dios, pero es un hombre que ha batallado mucho emocionalmente. ujú, Y una de las cosas que me impresionaron de él es su honestidad en cuanto a este tema que, para ser muy honesto, en muchas iglesias y en muchos círculos evangélicos no se mencionan. Y aquí, bueno, esto lo tratamos en el capítulo 5 ujú, del libro, en la duda emocional. Y el sufrimiento es uno de ellos. Hablamos de que la duda emocional puede venir también por mala teología, es decir, cuando no entendemos por qué Dios hace las cosas como las hace, o ujú, tratamos de inculparlo por cosas que nos suceden, ujú, cuestiones, por ejemplo, del, del infierno. Por ejemplo, si no entendemos exactamente por qué existe el infierno, y obviamente no vamos a hablar de ese tema en este momento, pero cuando no entendemos por qué Dios hace, o simplemente obtenemos mala enseñanza de un pastor tal vez bien intencionado que nos está dando mala teología, puede ujú, empezar a surgir estas cuestiones. ¿Y cómo podemos atacarlo? Bueno, y aquí vemos varios puntos. El doctor, y voy a dar varios puntos muy rápidos. El doctor JP Morland dice, cultiva una vida de agradecimiento constante a Dios y a los demás. El agradecimiento cambia nuestra forma de pensar y ujú, moldea nuestra vida en todos aspectos. Eh,
el ser pesimista es muy, muy malo y tenemos que luchar contra este pesimismo. Y dice el doctor JP Morgan, dice que practiquemos el lado fíjese, el lado positivo de las cosas, aunque Ujú, no querramos, ¿sí? Uno tiene que luchar contra su voluntad para eh, salir de este tipo de duda emocional. Toma la decisión de actuar con alegría, aunque no lo estés. Hay veces que, eh, no sé si le ha pasado que a lo mejor se amaneció del lado malo de la cama un día y está uno todo enojado y refunfuñando, pero ves a alguien o ves un niño y te sonríe, ¿sí? Y te desarma eso. Y sonríes, no puedes evitar que es empática la sonrisa, ujú, y más la sonrisa de un niño. ujú, De eso está hablando, a que busques actuar de manera alegre aunque no lo estés. ujú, Y, y toma la decisión de actuar y dice aquí, recuerda que estamos luchando contra emociones. Ah, no te enfoques en lo negativo y ten una perspectiva positiva de la vida. Ahora, esto se dice más fácil de lo que se hace, pero es una lucha constante. Y una de las cosas que él dice que debemos tratar de parar de rumiar. Rumiar es cuando nos llega un problema y lo estamos pensando y pensando y pensando todo el tiempo. ujú, Y eso es algo muy, muy dañino y tiene consecuencias a la salud pésimas. Y ujú, él dice que necesitamos cambiar, eh, dejar de rumiar. Y él dice, bueno, si tienes que rumiar, tómate 30 minutos para rumiar en el día. Haz tus ruminaciones durante 30 minutos y después ya para de rumiar en el resto del día. ¿Sí? ujú, Y aquí es algo que tengo con mi esposa, con Moni, y a veces estoy rumiando un problema ujú, hasta que ella me dice, ¿sabes qué? Dime lo que tengas que decirme, te escucho de este problema y después ya no vamos a mencionarlo, no vamos a hablar de él. Y hay veces que si trato de volverlo a mencionar, me dice, ¿qué dijimos de este problema? Ese ya lo rumiaste, ya no vamos a hablar de él. ujú, Ah, y una de las cosas que me han ayudado mucho es esto. Fíjense, este es un dato sumamente importante. El 95% de las cosas que se convierten en preocupaciones que empezamos a rumiar en la mente no suceden. Bien, ujú. el 95%. Así es. Entonces, estas son algunas cosas prácticas que podemos llevar y obviamente llevar una vida de oración, una vida, obviamente, eh, orar sin cesar es sumamente importante. Estar invertido en la palabra de Dios es muy importante. Ujú, Ah, y para los que estamos casados es importantísimo eh, estudiar y orar con nuestra pareja diariamente. Eso es a mí algo que me ayuda y me ha ayudado ujú, inmensamente y que debemos practicar, ya sea individuo. Obviamente esto no sustituye nuestra eh, relación personal con Dios, pero muy, muy importante. Entonces son algunos de los aspectos prácticos que mencionamos ahí en el libro Mano Dani. excelente. Ah, me hizo recordar el pasaje, o sea, de lo que dijo Job cuando estuvo pasando, cuando lo perdió todo, cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Ujú. Bendito sea el Señor, ¿no? Amén. Agradecido en los buenos momentos y en los malos también, ¿no? Ese agradecimiento de verdad que tiene es milagroso y una de las cosas que aconsejamos en el libro es si tienes algo, esto es algo que se debe hacer cotidianamente, pero con las pequeñas cosas. Ujú, Y es algo que yo tengo la costumbre, por ejemplo, si en la mañana lo primero,
de las primeras cosas que agradezco es cuando mi esposa me prepara el café riquísimo. Digo, pues muchísimas gracias por el café, te quedó delicioso. Y esas pequeñas cosas de la vida que hacen nuestra vida menos difícil o más sobrellevable son las que debemos reconocer en cada momento. Ujú. Amén, así es. Ah, ¿Cómo sugiere el libro que podemos personalizar soluciones prácticas para nuestras dudas específicas? Bueno, esa es buena pregunta. Para las dudas específicas, ¿qué podemos hacer? Bueno, depende de la duda, Ujú, depende de la duda y del tipo de duda. ujú, Un error que cometemos muchas veces en la iglesia ujú. es tratar de combatir un tipo de duda con la solución incorrecta. Ah, Y por ahí hablamos de anécdotas donde la gente trata de resolver, por ejemplo, una duda emocional ujú, con apologética. ujú. Es un grave error. Claro. Si si una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Quisiera saber por qué Dios permite el mal en el mundo. Ujú, Primero tengo que entender que estoy tratando con una persona y ujú, que esa persona tiene una historia. Y si no conozco la historia y la persona, un poco, ujú. por lo menos, haciendo algunas preguntas, es muy probable que vaya a dar una respuesta que más que ayudar va a hacer las cosas peores. Y eso Claro. le pasó al doctor Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell. Eh, una vez fue a una peluquería que le hicieron un corte de cabello y Ujú, esa misma pregunta se le hicieron. Y estaba con un amigo y respondió con la defensa del el libre albedrío y respondió con una pregunta, con una respuesta espectacular, pero ujú, muy filosófica. Y la ujú. persona que le estaba cortando el cabello se puso a llorar. Y le dice, esto es una porquería, no puede ser tan sencillo. Y lo que sucedió es que seguramente esa persona estaba sufriendo Claro. indeciblemente. O como Jesús, hay veces que, por ejemplo, de la duda volitiva, hay gente que está pecando descaradamente Ujú, y vamos a predicarles el amor de Dios. Bueno, perdón, pero cuando Jesús estuvo en esta tierra y se encontró con pecadores seguros, no les predicó el amor de Dios, les predicó juicio. Creo que tenemos que hacer lo mismo. Creo que hemos perdido esa práctica de predicar juicio a los pecadores seguros, pero ¿qué hacía con los pecadores inseguros o los que estaban o los pecadores que reconocían que eran pecadores? ¿Qué les predicaba? Gracia. ujú. Y el ejemplo clásico son los fariseos. Y para los fariseos tuvo palabras muy selectas como sepulcros blanqueados y generación de víboras, etcétera, etcétera. No tengo yo que repetírselas a ustedes. Entonces, depende, hermano, de la duda y Ujú, depende sobre todo del tipo de duda con quien vamos a estar ujú. hablando. Así es. Ujú. Ah, Díganos, ¿qué argumentos bíblicos utiliza usted para explicar el funcionamiento de la confianza? Ya que es una cosa muy importante, toda la Biblia habla de confianza, confianza es porque la Sí. necesitamos, ¿no? Perdón, la pregunta es, ¿qué ¿Qué mecanismos? argumentos bíblicos utiliza para explicar el funcionamiento de la confianza? Bueno, creo que toda la Biblia nos da Ujú, ejemplos de grandes hombres que experimentaron esa confianza ujú, y que crecieron en su fe con Dios. ujú, Desde, comenzando desde Abraham, Isaac, todos ujú, los primeros eh, padres con Moisés mismo, eh, con Jesús y con sus apóstoles. Y la es en que podemos ver cómo funciona la confianza.
es simplemente ver la vida de estos grandes hombres. ujú, Y de nuevo me remito, me gusta mucho el ejemplo de Moisés. ujú, Moisés cuando empieza su relación con Dios, era un hombre con muchas dudas, con muchos problemas, eh, con muchas carencias, y Dios le va preparando para sacar a la nación de Israel de Egipto. Y, eh, y lo que hace es, empieza a trabajar en su fe, y la forma en que lo hace es muy interesante, hermano Dani. Lo que ujú, hace Dios es mostrarle evidencia de que Dios es poderoso y de que puede cumplir sus promesas. Eso es todo. Eso es lo que la Biblia hace una y otra vez. Y lo hizo el mismo Jesús cuando Jesús se encuentra por ahí. Se acuerda que estaban en este lugar donde había una persona que no podía caminar. Y eh, Jesús le dice, bueno, eh, toma, le dice, tus pecados te son perdonados. ujú, Y el mismo relato dice, bueno, la gente comenzó a pensar, ¿quién es este para perdonar pecados? Este, como diciendo, este es un donadie, ujú, ¿con qué autoridad perdona ujú, pecados? Y Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, les dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y lo cura y lo sana en ese momento. ujú, Entonces, lo que hace Dios y parte de lo que hace con los milagros en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, son herramientas que apuntan al poder de Dios, que se utilizan cuando Dios está dando nueva revelación, pero también es un instrumento importantísimo para fortalecer la fe de los creyentes. Y eso es lo que nos queda como testimonio. Entonces, el argumento bíblico es básicamente todas las vidas de los seguidores de Dios y Jesús mismo como hijo de Dios. eh, Cuando se hacen milagros, esta es una evidencia indubitable del poder de Dios y es parte del paquete de herramientas que Dios nos dio para confiar en Él, para tener esa fe sólida y confiar en Él. Y lo sigue haciendo. Yo pienso que Dios sigue haciendo milagros. Obviamente no soy una persona que ha visto milagros, ujú. eh, pero no soy una persona que está esperando fortalecer mi fe con un milagro. ¿Sí me explico? Es decir, Ujú, no necesito más evidencia, la evidencia ya la tenemos en la escritura, sí, pero hay veces que Dios en su sobreabundancia de gracia nos permite ver cosas ujú, sobrenaturales, verdaderamente milagrosas, así es. para, como un regalo de gracia Ujú, para aumentar nuestra fe. Y lo sigue haciendo hoy en día, creo yo, sin duda. amén, así es. Ujú. Y díganos, ¿cómo se relaciona el concepto de rumiar en el libro con la meditación bíblica? Sí, aquí hay que tener un poco de cuidado con lo que vayamos a decir de meditación Ujú, bíblica, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con meditación en el sentido de New Age o en el budismo ujú, eh, o en el hinduismo, no tiene nada que ver con meditación. Esto tiene que ver más con la disciplina de infundir nuestros pensamientos de Dios y de la palabra de Dios, ujú, de estar pensando en las cosas de Dios, como dice Pablo, que tenemos que renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Ese es el concepto de- de- detrás de esto.
Ujú, Y, y esa es la mejor medicina contra el rumiar. ujú, El rumiar, como mencionamos, es el estar pensando excesivamente en un problema, ujú. eh, y, al momento que llega incluso a paralizarnos. Y cuando nosotros estamos eh, meditando en la palabra de Dios, y no solo en esto, y esto no quiere decir que estamos orando específicamente, Claro. puede incluir oración, pero es simplemente estar pensando y Ujú. ejercitando nuestro corazón y nuestra mente en la, en la grandeza de Dios, en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, en lo que ha hecho en la vida de otros. Y una de las cosas que nos gusta hacer es, tenemos una lista de oración escrita y obviamente llega un momento en que la tenemos ya memorizada y no necesitamos la lista, pero el tenerlo por escrito es muy importante porque eso significa que uno puede ir quitando las oraciones contestadas y ver una progresión de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida de los demás. Y es ese tipo de meditación Ujú. la que nos ayuda contra estos problemas de estar rumiando eh, Así es. eh, los problemas. Creo que ese es el sentido, la meditación sobre Dios y sobre su palabra, no una meditación en el sentido oriental esotérico. Así es. No, y Dios lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? O sea, su palabra, Pues ¿no? bueno, ujú. Meditando tu Sí, delirio. sí, sino que de día y de noche meditarás y harás conforme en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y creo que esa es una perfecta contraposición a estar rumiando, Ujú. ¿sí? Y dice también la escritura que debemos orar sin cesar, Ay, dando gracias. ujú. Entonces, creo que esa es la actitud, ese es el sentido en el que me refiero en el libro de ese tipo de meditación. Y es una gran, gran medicina contra el estar rumiando los problemas. Así es, porque es lo que abunda en nosotros, como dice la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca, ¿no? Si más nos Correcto. llenamos de su palabra, pues más de lo que va a salir de nuestra boca, más Biblia, ¿no? Solo Biblia en los momentos de lucha. Sí. Es- ujú. Bien, ¿deberíamos abrir más espacio para solucionar las dudas intelectuales emocionales? Bueno, yo creo que de todo tipo, también las volitivas, porque me parece a mí que en la iglesia tenemos también un gran problema en el que no nos gusta la confrontación. Y la Ujú, confrontación a veces sobre el pecado es muy necesaria y de nuevo es algo que Jesús hizo y que los apóstoles hicieron y que creo que no lo hacemos suficiente. Y creo que a veces la iglesia, los pastores tienen miedo de no pasar al lado del legalismo y creo que eso es correcto, pero ujú, por el otro lado, una permisividad abierta es también una entrada al pecado en la iglesia. Entonces, ujú. creo que sí debe haber espacio seguro para las personas que dudan con honestidad, de manera intelectual, y las hay muchísimas, me las he topado Ujú, por, por, por muchos años. ujú, Y por otro lado, también la iglesia debería ser ese vehículo. ujú, De hecho, eh, el capítulo 8 que es el último, ujú, lo titulamos La duda en la iglesia. Y la razón por la que pusimos este capítulo es porque en la iglesia misma hemos dejado de ser ese espacio en el que la gente puede ejercitar su duda en un espacio seguro. ujú. Y se nos ha hecho pensar que es pecado dudar. A veces utilizamos este pasaje de Santiago 1:6, una vez que pregunté, se me ocurrió preguntar, Ujú.
soy ingeniero, soy curioso, ujú, desde chiquito me gustaba destripar relojes y ver cómo funcionaban por curiosidad. Y lo mismo me pasó con mi fe. Y cuando pregunté acerca de algunos temas difíciles ujú, en la Biblia, me leyeron Santiago 1:6, que dice, pero que pida con fe sin dudar, ujú, porque el que duda es semejante a la ola ujú, del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, ujú, que duda, inestable en todos sus caminos. Y luego me dijeron, bueno, tú ten fe y no dudes. ujú. O sea, esto es como decirle a alguien con dolor de muelas que simplemente evite el dolor. No es Claro, lo que necesita en ese momento. Entonces, creo que en la iglesia hemos eh, desvirtuado el concepto de duda, lo hemos demonizado y eso en cambio ha sido dañino para nuestros jóvenes, para las generaciones que vienen, que tienen al dedillo una cantidad de información impresionante claro. y ahora aún más con el advenimiento de la inteligencia artificial, Ujú. que podemos masajear y utilizar esta herramienta para sacar información de todo tipo. Entonces, eh, en la iglesia debe haber gente preparada en esta área de la apologética y no solo eso, necesitamos también gente que sepa distinguir estos tipos de duda y atacarla de manera sana, de manera abierta, de manera honesta. Y esa es la principal razón por la que ese capítulo existe en el libro. Está dirigida a pastores y a líderes y dirigentes dentro de la iglesia. Así es. Sí, muy importante poder responder, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, eh, que siempre presentemos defensa. Y también Sí, dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pues ya nos han sido dadas, ¿no? Que están en la palabra del Señor, ¿no? sí, correcto. Sí, y me parece a mí que está sucediendo eh, un poco más de lo que estaba pasando hace unos 10 15 años, Ujú, eh, pero necesitamos, una de las cosas que a veces nos sucede, hermano Dani, es que cuando alguien nos hace una pregunta ujú, y tiene una duda, ujú, eh, sucede que en los seminarios, ujú, y usted dígame si tengo razón o no, hemos sido muy buenos en decirle a la gente qué debe creer. Doctrina es el qué y apologética es el por qué. Entonces, ujú. muchas veces la gente viene con porqués y les contestamos con qué en vez de darles las razones. Entonces, si a mí me preguntan, La segunda pregunta para poder continuar y no quedarnos. ah, Díganos, ¿tener dudas es necesariamente pecaminoso o cómo entendemos la relación entre la duda y la incredulidad? bueno, la duda no es lo contrario de la incredulidad. Ujú, La duda es algo natural en todos los procesos humanos y es parte del proceso de la fe. ujú, Eh, el, eh, Parte de lo que hablamos en este libro, hermano, es que una de las cosas que hemos hecho malamente ujú, los cristianos es demonizar la duda. Y la duda no necesariamente es un pecado. Yo puedo tener sinceramente una pregunta teológica, ujú, una pregunta acerca de un tema importante en mi vida que tenga relación con algo de ujú, Dios. Y no es necesariamente pecado. El pecado es qué hacemos con esa duda y ujú, qué hay detrás de esa duda. Porque hay veces que la duda, por ejemplo, la duda ujú, volitiva,
es una cortina de humo para disfrazar nuestra incredulidad. ujú, Esa es la relación. Hay veces que la duda se convierte en un pretexto para no ir a donde nos está pidiendo Dios que vayamos. ujú, Entonces, yo diría que la duda es muy similar en este sentido a la tentación. O sea, tener una tentación no es pecado. Todos, las, todos tenemos tentaciones todo el tiempo. ujú, Eh, ¿Qué hacemos con esa tentación? ¿Vamos a caer en la tentación? Eso ujú, ya es pecado. De manera similar, cuando experimentamos una duda, podemos enfrascarnos en esa duda, podemos utilizarla como pretexto para hacer el mal ujú, o como pretexto para eh, simplemente darle la espalda a Dios, o podemos utilizarla como un trampolín para afirmar y aumentar nuestra confianza en Dios. Entonces, una de las cosas que a mí me sucedieron es que fue que cuando empecé a tener dudas y preguntas, empecé a devorarme libros y a devorarme respuestas de gente, ujú, como decimos en mi pueblo, más leída y más escribida que yo, ujú, ujú, gente más sabia, ujú, gente que ya ha pasado por ahí. Y y no solo eso, buscar esta relación íntima con Dios es la mejor medicina contra la duda. Entonces, yo diría que, en resumen, no es pecado para nada la duda. Lo que puede ser pecado es qué hay detrás de esa duda. ¿Es solo una cortina de humo para admitir pecado o irresponsabilidad moral en nuestra vida? ¿O es sinceramente eh, una búsqueda de respuestas sinceras? así es. Y el apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Muy importante. Sí, ¿No? sí, desde luego, precisamente hablando de autoexámenes, y esto también lo tenemos de manera electrónica en nuestra página. Ujú, Una de las primeras cosas que hacemos aquí en el libro, en el capítulo 2, es ujú, una autoevaluación de la duda. Y vienen 30 preguntas ahí. ujú, Obviamente están todas entremezcladas, pero unas tienen que ver con duda emocional, otras con duda intelectual, otras con duda volitiva. Y ujú, lo que hicimos ahí fue según como la persona responda a esta encuesta, a esta autoevaluación, uno puede saber un poco de qué pie está cojeando en cuanto a la duda ujú. y de qué tipo de duda en ese momento está sufriendo uno. Y obviamente pues esto es dinámico porque uno puede estar sufriendo de duda emocional un día y a los 2, 3 días estar sufriendo de otra duda o simplemente mi fe está muy sólida y no hay ningún tipo de duda fuerte, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos estar, como bien lo ha dicho usted, auto analizando todo el tiempo. Así es. Amén. Y díganos, ¿qué papel juegan los credos ante las dudas de las personas? Bueno, eso tenía que ver un poco también con lo que estaba preguntando antes de que llegara la Ok. interrupción. Los credos Ujú, y la teología, y le decía a usted, me dejará saber si es cierto o no, pero teología es mucha información acerca del qué acerca de Dios, qué, la teología responde al ujú, qué es lo que debe uno creer. Y los credos son también qué es decir, qué ujú, creemos. Eh, el credo niceno, el credo niceno constantinopolitano y los que han venido después, y los mismos credos que vienen ya en la escritura, como Filipenses 1:7 o como viene en 1 Corintios 15, del 3 al 7, ujú, son pasajes y credos que nos dicen qué es lo más importante de la fe, de nuevo enfatizando la palabra qué. ujú, Y eso es muy, muy importante porque para uno saber si está
parado en tierra firme en cuanto a doctrina, necesitamos saber el qué. Ujú, Pero la duda no tiene que ver tanto con los qué, sino los porqués. Una vez que ya entendí el qué, ujú, vienen los porqués. claro, Y, por ejemplo, si me dicen, bueno, ¿qué es lo más importante en el cristianismo? Bueno, que Jesús es Dios, que se hizo carne, que ujú, habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y nos ujú, puede infundir esa vida eterna ujú, si la aceptamos por fe. Bueno, lo que acabo de dar es un montón de qués, pero si me preguntan, bueno, ¿por qué debería yo creer en todo esto? ujú, Ahí ya estamos haciendo apologética y estamos respondiendo a dudas. Y claro, muchas veces respondemos qué es, perdón, respondemos a preguntas de qué con más qué. Entonces le decimos a la persona, ¿por qué creer? Bueno, porque Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿cómo sabes que era el Hijo de Dios? Bueno, porque la Biblia lo dice. Bueno, sí, pero entonces estamos respondiendo a qué con más que, en vez de responder, bueno, eh, y podemos hablar de manera experiencial. Puede haber alguna persona que diga, bueno, tuve esta experiencia y sé que el cristianismo es verdadero por eso. Digo, bueno, pero tu experiencia personal a mí no me dice gran cosa. Bueno, ahí ya podemos ir al lado evidencial. Bueno, tenemos buenas razones para creer que Jesús dijo estas cosas ujú, de manera histórica y tenemos buena evidencia histórica de que Jesús fue visto vivo en un punto A, muerto en un punto B y de nuevo vivo en un punto C de manera como un hecho histórico y podemos ver esas razones. Y ahí entonces ya estamos respondiendo al por qué. Y muchas veces, de nuevo, en los seminarios somos muy buenos y en clases de darle a la gente el qué, ujú. pero se nos ha olvidado de explicarles el por qué. Así es, así es. Bien, ¿cómo sugiere que podemos equilibrar la búsqueda de certeza con la aceptación de la incertidumbre en nuestra fe? ¿Y qué implicaciones tiene esto en nuestra relación con Dios y con los demás? Bueno, creo que cabe mencionar que Dios es inescrutable. Amén. Nuestras mentes son limitadas, nuestras mentes son pequeñas, hay misterios que nunca vamos a poder resolver, hay Ujú, cuestiones difíciles de entender, la Trinidad es algo que no existe en ningún otro lado en la naturaleza. ujú, Eh, y, y debemos reconocer que vamos a tener esta limitante y que siempre va a haber un elemento de duda en nuestra vida. Y esto no es algo exclusivo de la naturaleza de Dios, sucede en las relaciones humanas, sucede en el área de conocimiento humano. Por ujú, muy bueno que yo sea en cuestiones de ingeniería, en mi trabajo, en mi ingeniería de software, ujú, va a haber muchas cosas que no voy a saber. Yo tengo que acudir rutinariamente durante mi día laboral a diferentes expertos en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque no tengo yo todas las respuestas. Y lo mismo debemos aceptar en el área de la teología y de nuestra relación con Dios. Yo no voy a poder saber todo acerca de Dios. Pero esto más que ser una limitante, debería ser una motivación para conocer más acerca de ujú. Dios. Así, Y veo que tiene atrás de usted, al igual que yo, una ujú. biblioteca de libros y tengo más libros de los que sé que podré leer el resto de mi vida. Sí, es. Entonces, no, no el que haya dudas, el que haya preguntas, el que sepa yo que soy una persona con limitaciones, no debe desanimarme a seguir buscando respuestas, a seguir buscando esa relación con Dios y a seguir buscando tener esa eh, rica
comunión con Dios que Él mismo anhela que tengamos con Él. Eh, Creo que eso sería lo más importante, que mucha gente dice, bueno, es que Dios es inescrutable, insondable y pues, vamos a ver televisión. No, al contrario, tiene que ser una motivación aún más grande para seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir escudriñando la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios nos dice que lo que sabemos no lo sabemos como debemos saber, pero también el apóstol Pedro nos dice que a nuestra fe le añadamos conocimiento, ¿no? Exactamente. Y eso no es ningún pecado. Hay veces que la gente dice, bueno, es que el Espíritu me guía. Bueno, sí, pero el Espíritu Santo trabaja con lo que ya hay ahí. Exacto. Si no hay nada ahí, no hay nada. El Espíritu Santo no va a trabajar con algo con materia prima que no existe. Entonces, Dios nos dice que seamos como los bereanos, Ujú. que, que fueron nobles y que escudriñaron la palabra de Dios. Y eso debe ser algo que no dejemos nunca de hacer. Amén, así es. Bien, ha sido de verdad de mucha edificación este live, hermano Chris. Más bien, si nos pudiera decir cómo lo podemos seguir a las personas que hoy quizás todavía recién nos están conociendo para que lo sigan en sus redes sociales, si nos puede recomendar sus libros para que lo puedan también adquirir. Bueno, claro que sí. El libro está disponible en las librerías de Lifeway, en los recursos en líneas de Lifeway o en Amazon. En muchos países en Amazon lo pueden encontrar también. Ujú. Y en redes sociales, las partes que tenemos más activas son YouTube y Facebook. Pueden buscarnos ahí por mi nombre o pueden buscar también en internet el podcast de Veritas Fidei. Ujú. Eh, Mi esposa Mónica y yo tenemos este ministerio ya desde hace un buen rato. Estamos en la temporada número 4 y está disponible el podcast en básicamente las plataformas más importantes de podcast, en iTunes, en Spotify, y simplemente haciendo una búsqueda pueden encontrar y en la página. Sobre todo yo aconsejaría a la gente que nos ve, si tienen dudas y preguntas, pueden ir a veritasfidei.org. Ujú. Hay un botón de búsqueda ahí y uno puede buscar palabras claves y ahí saldrán. Tenemos más de 300 artículos de todos estos temas Ujú. y bueno, esa es la forma en que nos pueden por ahí encontrar en Facebook con mi nombre, igualmente con en la plataforma de YouTube, y con mucho gusto le podemos hacer llegar los enlaces para compartirlos con su auditorio, hermano. Excelente. Le recomiendo los podcasts del hermano Chris con su amada esposa, muy buenos. De verdad, todo lo que se refiere a apologética le va a encantar. Muy amable. Sí, Porque lo que hemos tratado de hacer es tomar material que tenemos muchísimo por escrito y tratar de comunicarlo también para que exista una plataforma de este material en audio. así es, muy bueno. Bien, hermano Chris, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por su tiempo. Que Dios lo siga usando a usted y a su esposa y que siga siendo de mucha bendición, hermano Chris. Muchas gracias, hermano Dani. El honor y el gusto es mío. Ojalá nos podamos conocer algún día en persona y bueno, Dios me lo bendiga. Creo que está usted en Florida. Sí, en la Florida, cuando ¿Y quiera. cómo le fue con el huracán? Oh, gracias a Dios, aquí no se sintió mucho, hubo un poco de lluvia, pero como todos estábamos pues, estábamos alerta por todo lo que anunció, ¿no? Gracias a Bueno, Dios. sabemos de huracanes. Aquí este verano que acaba de pasar, Ajá. nos tocó el huracán Beryl y estuvimos una semana fuera de comunicación y sin Sí. electricidad, pero nos alegramos muchísimo que esté bien Ujú. y pues el honor es todo nuestro. Gracias por
la invitación y pues que Dios le siga usando en su ministerio también. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio, lo agradezco de corazón. Gracias, hermano Chris. Esperamos que haya oportunidad para poder haber tocado un tema de apologética. Sí, Con todo gusto, cuando usted lo disponga y Dios nos dé vida, adelante. amén. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Cristo. Dios lo guarde. Bendiciones a todos. Gracias, Hasta luego. doctor. Un abrazo. Bendiciones.